De verdad referirme rápidamente porque ya el tiempo apremia al caso que nos ocupa, que es los casos que están ahí, el caso de corrupción. Hoy el periódico Diario Libre, además de lo que eran personas cercanas, el papel que han jugado demasiado cercana al ex procurador Jan Alain, lo que relata las acusaciones de gente que como Rafael Cano, por ejemplo, era uno de los funcionarios de primera línea del entramado de corrupción que se ha desmantelado a lo interno de la Procuraduría, que según la acusación, por supuesto, hablamos siempre según esa documentación, recibió 21 millones de pesos en efectivo solo de una constructora. Y todo lo que ha pasado a partir de ahí, todos los mecanismos que ha utilizado el Ministerio Público para esas delaciones, en este caso, que están establecidas, evidentemente, pero que no sabemos cuál ha sido primero el criterio o en este caso los mecanismos que se han utilizado para que este proceso penal sea abreviado y se acepten los cargos, se declaren culpables y se devuelva parte de lo que se sustrajo, que ya la cantidad, dice el Ministerio Público, ha sido una buena parte. Hay muchos elementos, eso que ya vemos, algunos hasta con cierto moro, respecto a este caso, que por supuesto ha mantenido en un estado, la verdad, ha dejado boquiabierto a mucha gente. Cuando vemos el caso, por ejemplo, como en lo que destaca Diario Libre, que habla de una acción criminal no circunstancial, sino que respondía a cómo actúa el crimen organizado. Es un crimen en todo caso, y que se hiciera de manera organizada en el caso Medusa, que de verdad ha sacudido al país con estas imputaciones. Si es así como se percibe, como perciben algunos, de que se llegó a decidir ese criterio de que el patrimonio público era para depredarlo, y a partir de ahí se armó toda un entramado, se organizó fríamente, ¿no? Hasta el punto de que tan convencidos estaban, o que las cosas estaban saliendo bien en términos de la corrupción, o que simplemente era el proceso normal, que bueno, de lo que dice el Ministerio Público es de que el expresidente Danilo Medina, como si fuera un vale para allá vos confiado en un colmado, ¿verdad? Con un manuscrito autorizaba cosas, y aquí estamos hablando de cerca de 12,000 millones, así, ¿no? En cifras macros que probablemente son mucho más. Cuando tú ves todo eso, en medio del espanto que produce, señores, leer esas acusaciones de este caso, del caso Medusa, de leer lo que piensa la gente, el tema primero que ha sido una reacción de incredulidad, porque sí sabíamos de casos de corrupción, evidentemente, pero una magnitud de unas operaciones fraudulentas que, como las ha descrito este expediente de cerca de 12,500 páginas, y la sorpresa que de alguna manera a muchos le ha causado esos niveles de detalles que han sido contenidos en todo este proceso acusatorio, la cantidad de gente que han sido vinculados, los que probablemente falten por vincular, bueno, ya no podrían ser parte de esos que están ahí dentro del sometimiento, pero sabemos muchos nombres que vamos a conocer. Definitivamente estamos frente a un caso de corrupción que es muy extenso, que se lleva a la justicia, y que además pone de manifiesto las grandes debilidades institucionales que nosotros tenemos, y ese es el punto en el que a mí me preocupa. Mucho más allá del mutis, por ejemplo, del expresidente de la República, cuando lo abordaban ayer y se quedaba callado, que hace rato que debieron hacerlo los periodistas en esas salidas del expresidente a lo que tiene derecho como parte del proceso de reorganización de su partido. Señores, pero estamos hablando aquí de un expediente en el que, por su condición de presidente de la República, Danilo Medina se ha mencionado, yo creo que en casi cuántas ocasiones, creo que en más de 20 ocasiones, en todas las ocasiones. Y tú dirás, bueno, claro, él era el presidente, pero era el presidente al que se le suponía que tenía más informaciones y que tenía el control de todo lo que ocurría aquí en este país. Entonces, por supuesto que sí, que ha debido mencionarse, no solamente desde las preguntas periodísticas, que se dio el lujo de quedarse callado, y que habrá que seguir insistiendo, evidentemente, porque algo habrá de decirse respecto a todo esto. Yo sigo con la misma preocupación. La misma preocupación, porque nos cebamos
y hablamos de gente vinculada al sector empresarial, que también era improbable que esos nombres pudieran estar revoloteando como parte de este entramado, apellidos sonoros que van mucho más allá de las marrullas que envuelven, por ejemplo, a la familia Macarrulla. Hay otros que están en medio de esas marrullas también. Todo eso era improbable en otro momento. Pero para mí la verdad es que la preocupación es cómo fue posible Jean Alain. Y no Jean Alain como esa persona, sino como ese fenómeno en un país que arrastramos durante tanto tiempo. O sea, ese fenómeno como tal que nos coloca frente a un entramado fraudulento, de operaciones fraudulentas que a todos nos han dejado espantados. ¿Dónde estábamos todos y cada uno? ¿Dónde estaban esas instituciones que tenían que velar? ¿Dónde estaban los partidos políticos? ¿Dónde estaban los que nos gobernaban? ¿Dónde estaban cada uno de los que en instituciones, en entidades públicas, para tú, después de realizar un trabajo en buena lid, que no tienen que ser necesariamente esos apellidos rimbombantes, tenías que pagar y tienes que pagar probablemente todavía en este momento el módico 20 para tú retirar el pago por tu servicio dejado como soborno? Y eso de todo, todos lo hablábamos y todos lo sabíamos. Y eso es, aunque en pequeño, en el caso de gente que trabajan independiente y ofrecen trabajo al Estado, y de eso tienen que dejar un peaje, donde tú te encuentras gente como tiburones rondándote para eso. Todos lo sabíamos. ¿En qué momento fue que eso se puso tan grande que nosotros llegáramos al punto de legitimar los Jean Alaines que probablemente en este momento también se siguen cocinando, así como se maneja todo el tema, por ejemplo, del narcotráfico, que tú ves que te agarran un capo pero el otro se está cocinando por debajo? ¿Cuándo esta sociedad se desbordó en ese nivel con este entramado tan triste, tan perverso, tan vergonzoso de la corrupción desbordada? Esa es mi pregunta. ¿Cómo es de verdad que fue posible los Jean Alaines? ¡Llévatela!